Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? El gigante de Centroamérica tiene una prolífica historia futbolera. En México, el fútbol se vive con verdadera devoción. Sus clubes tienen historias centenarias. Su liga está rodeada de inmaculada tradición. Las gestas de sus grandes jugadores han pasado de generación en generación, llegando hasta nuestros días. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 1. Alberto García Aspe. Es recordado como uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol mexicano. Abanderado del combinado azteca de la década de los 90. En total, tuvo participación en 10 torneos internacionales con el Tri, dentro de los cuales se destacan, por supuesto, los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Con México ganó la Copa Oro 1996 y la histórica Confederaciones de 1999. En total, el Beto García Aspe marcó 21 goles en 109 partidos con el combinado mexicano, un buen número para un centrocampista. A nivel de clubes, pasó por Pumas, Necaxa, América y Puebla. Tuvo una breve pasantía por el fútbol extranjero. Disputó tan solo 5 partidos con el River Plate de Argentina en 1995. 2. Claudio Suárez. Disputó 177 con la selección de México, siendo el primero de la lista de más internacionalidades. Su accionar con los aztecas se extendió desde 1992 hasta 2006. Participó en 3 Copas del Mundo, USA 94, Francia 98 y Alemania 2006. Su momento cumbre con la selección mexicana fue alzar el trofeo de la Copa Confederaciones de 1999, ya que él era el capitán de aquella escuadra. Jugó en Pumas, Chivas y Tigres, antes de emigrar al fútbol de los Estados Unidos, Chivas USA, 2006 a 2009. 3. Luis Hernández. El matador Hernández se dio el lujo de marcar 4 goles para México en Francia 98. También se enfundó la playera mexicana en el Mundial Corea-Japón 2002 sin poder agitar la red. A sus 4 tantos icónicos en mundiales, habría que sumarles las 9 dianas conseguidas en Copa América, 6 en la edición de 1997 y 3 en la de 1999. Se le recuerda, sobre todo, por el gol que le marcó a Alemania en Francia 98 o el gol que hizo campeón a México en la Copa Oro de 1998. Con 35 anotaciones es el cuarto mejor anotador de la historia de la selección mexicana. Hernández pasó por diversos clubes del balompié azteca como Tigres, Cruz Azul, Querétaro, pero fue en Necaxa donde conseguiría marcar más goles, 41 en 144 compromisos. Su paso por el exterior, Boca Juniors o LA Galaxy, no fue tan fructífero. 4. Gerard Borgetti. Fue un delantero formidable y un cabeceador implacable. Fue genio y figura en Santos Laguna, club con el que quebró todos los récords de goleo. Con los verdiblancos, se convirtió en el segundo máximo goleador mundial de 2001, gracias a los 41 goles que anotó. Se convirtió en el primer futbolista mexicano en arribar a la Premier League de Inglaterra, cuando en 2005 fichó por el Bolton Wanderers. Borgetti debutó en Atlas, en 1993, de la mano del argentino Marcelo Bielsa. Desde entonces, marcó 252 goles en la Liga Mexicana. En total, marcó 299 tantos a nivel de clubes y 46 en el seleccionado azteca. 5. Andrés Guardado. El viaje en el mundo del fútbol comenzó por allá en 2005, cuando tuvo su debut profesional con el Atlas como volante por izquierda. Guardado ha pasado por Holanda, Alemania y España, donde ha logrado cuajar su mejor fútbol, tanto en el Betis, como en el Deportivo La Coruña o el Valencia.
Con la selección mexicana, Guardado ha disputado 168 partidos, habiendo marcado 28 goles y conquistado 3 Copas Oro con el combinado verde, 2011, 2015 y 2019. El Principito es, actualmente, el capitán de los aztecas, con los que ha disputado 4 Copas del Mundo, 2006, 2010, 2014 y 2018. 6. Jorge Campos. Tenía reflejos felinos, otorgaba una seguridad tremenda a sus equipos. Como también podía desempeñarse como delantero, se destacaba por su gran juego de pies. Toda una novedad ventajosa para la época en la que se desarrolló. Logró anotar 46 goles en su carrera. En México, jugó en Universidad Nacional, Atlante, Cruz Azul, Tigres, Club UNAM. Así como también vio acción en la MLS con LA Galaxy y Chicago Fire. Con la selección azteca, disputó 3 Copas del Mundo, 94, 98 y 2002, y ganó 2 Copas Oro, 1993 y 1996. 7. Cuauhtémoc Blanco. Su talento inconmensurable le llevó a convertirse, quizá, en el mejor 10 que ha dado el fútbol mexicano en su historia. Con el combinado nacional, disputó 3 mundiales, 3 Copas América, 3 Copas Oro y 2 Copas Confederaciones. En clubes, resalta la presencia de Blanco en el América, hasta en 5 etapas, incluyendo la de la temporada 2016, cuando vivió su despedida. En la Liga MX, conquistó un título de primera división con las Águilas en 2005. Además, obtuvo 2 Copas MX en 2012 y 2015, con Dorados y Puebla, respectivamente. Su paso por España con el Real Valladolid, destacó con un golazo que le marcó al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. 8. Javier Hernández. Sus inicios se dieron en las Chivas de Guadalajara, viviendo su eclosión en 2010, cuando fue el goleador del certamen. Poco después sería captado por Sir Alex Ferguson. En su primera campaña con el Manchester United, terminó marcando 20 goles sin ser titular. Su mejor año lo vivió en 2011, cuando salió campeón de la Copa Oro con México, siendo el mejor jugador y máximo goleador del certamen con 7 goles en 6 partidos. Es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana con 52 goles en 109 partidos. Ha jugado 3 Copas del Mundo, 2010, 2014 y 2018, consiguiendo anotar 4 goles en total, igualando al registro de Luis Hernández. No solo fue campeón en 2011, también fue campeón de la Copa Oro en 2015, marcando un gol. 9. Rafa Márquez. Si de calidad, elegancia y técnica hablamos, tenemos que incluir en esta lista a Rafael Márquez, quien defendió los colores de la selección de México desde 1997 hasta su retiro en 2018. Disputó 5 Copas del Mundo. Es, probablemente, el mejor zaguero central de la historia de México. Sus enormes condiciones le catapultaron rápidamente a Europa, luego de debutar con Atlas. Su escalera al éxito incluyó al Mónaco francés, antes de ser pretendido por el Barcelona. Con el elenco culé, Márquez se mantuvo 7 temporadas, teniendo una continuidad ejemplar y una importancia dentro de los distintos periodos de éxito blaugrana en el nuevo milenio. Fue integrante del plantel que logró el sextete para Barcelona en 2009 con Guardiola como entrenador. Posterior a su pasantía culé, recalaría en la MLS con New York Red Bull. 10. Hugo Sánchez. Obrador de chilenas y otros tantos llenos de plasticidad y acrobacia pura. Sánchez era de esos delanteros centros puros que tenían el arco dibujado en su mente. Su obsesión por el gol le hizo brillar en Europa. Se hizo con 5 trofeos Pichichi como máximo goleador de la Liga Española. 1 con el Atlético Madrid, con quien jugó desde 1981 hasta 1985, y 4 con el Real Madrid, 85 a 92, donde se lució como el ariete de la llamada Quinta del Buitre, un equipo que conquistó 5 ligas consecutivas,
de 1986 a 1990. En la Casa Blanca, anotó 208 goles. Actualmente, es el octavo anotador histórico del club. Con la selección de México, marcó 29 tantos en 58 partidos, lo que lo mantiene como octavo mejor goleador de su historia. Disputó 3 mundiales, 1978, 1986 y 1994. Fue subcampeón de la Copa América 1993 y campeón de la Copa CONCACAF de 1997. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.